Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy, 22 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro. No es una fiesta dedicada al apóstol San Pedro en sí mismo, sino es una fiesta dedicada a la institución del papado, es decir, de todos los papas del pasado, el papa del presente y todos los que vendrán en el futuro. Le damos gracias a Dios por haber creado esta institución de la sucesión apostólica, pero específicamente del sucesor de San Pedro, el obispo de Roma, al que llamamos el Papa, y que es el signo de unidad de la Iglesia. Hoy en el Evangelio se nos muestra ese momento donde Jesús le dice al príncipe de los apóstoles, le da este encargo y le dice: tú eres Pedro, le cambia el nombre, te vas a llamar Piedra, le dice así, porque su función va a ser esa, ser la roca sobre la cual se va a construir este edificio espiritual de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, es decir, sobre ti, edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Y después le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Dar las llaves de un reino es el nombramiento, es la ceremonia con la cual un rey nombra un lugarteniente, nombra un delegado principal, un primer ministro, alguien que le va a ayudar a gobernar y va a ser su principal delegado plenipotenciario. Y esto Jesús no lo hizo solo con la persona de San Pedro, que moriría unos años después, sino con todos los sucesores de San Pedro. San Pedro murió en la ciudad de Roma, allí tenemos su tumba, allí se conservan sus restos en la colina vaticana, y es por eso que se construyó allí lo que hoy llamamos el Vaticano, ¿no? En la colina del Vaticano se construyó todo esto porque ahí estaba la tumba de Pedro, donde él murió, dio el testimonio del martirio y donde él fue sepultado. En Roma también fue sepultado San Pablo, pero nosotros subrayamos sobre todo la sucesión respecto a San Pedro, que recibió este encargo. También Jesús, en otro momento del Evangelio, a San Pedro le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para cribarlos a ustedes como trigo, es decir, para ponerlos a prueba durante la pasión, se refería a Jesús. Pero tú, una vez levantado, una vez repuesto, confirma a tus hermanos. Le dio este encargo a él específicamente: confirma a tus hermanos en la fe. Y allí queda plasmada la misión del Papa: confirmar a la Iglesia, unir a la Iglesia en la fe del Señor. Sin embargo, para los católicos hay dos extremos, dos peligros que hay que evitar y que pueden poner en peligro nuestra fe, por exceso o por defecto, respecto a la consideración del Papa. Por exceso se puede llegar a entender erróneamente lo que es el dogma de la infalibilidad papal, que el Papa no puede equivocarse.
Esto no se refiere a todas y cada una de las decisiones prácticas que toma un papa o a su manera de ser personal. Y esto hay que tenerlo muy claro. Los papas del pasado, del presente y los del futuro, todos son seres humanos y tendrán sus defectos. De hecho, la gran mayoría de los papas no han sido declarados santos. Sin embargo, aunque sean seres humanos falibles, lo que nosotros creemos es que cuando se proponen definir la fe oficialmente, que llamamos ex cátedra, y cuando tienen ciertas declaraciones especialmente solemnes, ellos no pueden equivocarse porque actúan en comunión con todos sus antecesores y en fidelidad al Evangelio. Tiene ese carisma de infalibilidad. Pero no podemos decir que por esa palabra infalibilidad, el Papa es infalible, significaría que no se equivoca jamás en nada. Sería absurdo. Y entonces eso crea un exceso en el cual se defiende cualquier cosa que tenga que ver con el Papa de manera fanática. Pero también existe hoy muy frecuentemente en algunos grupos todo lo contrario, y es precisamente el descalificar al Papa, y de manera concreta el Papa actual. Algunas personas que antes eran católicos muy fieles al Papa, hoy no entienden algunas maneras de gobernar o de enseñar de nuestro Papa Francisco y fácilmente lo rechazan o incluso lo descalifican como si no fuera tan papa como los anteriores y como todos los anteriores. Y es un error tremendo y casi me atrevo a decir que declaran casi un dogma de absoluta falibilidad, en la cual cualquier cosa que diga este papa la rechazan y les parece incorrecta. Y en cualquier caso no se dan cuenta estas personas en su celo por defender ciertos aspectos de la doctrina, que no todos, sino ciertos aspectos específicos, no se dan cuenta que el demonio en realidad les ha escondido, tras la apariencia de mucha santidad y ortodoxia, les ha escondido el alejamiento de la iglesia y del vicario de Cristo, y les ha quitado la empatía con la sede de Pedro, con la cátedra de San Pedro. En el Evangelio se nos dice que Jesús enseñaba sentado desde la barca de Pedro y también que enseñaba en la casa de Pedro, y ahí se reunían las personas, un símbolo de que es Jesús el que está presente en la iglesia que es gobernada por el sucesor de San Pedro. Pidámosle al Señor que sigamos encontrando a Jesús donde Él está y que tengamos un corazón empático, es decir, que nuestro corazón trate siempre de comprender en su mejor sentido todas las enseñanzas, todos los gestos y todos los esfuerzos del Santo Padre para guiar la iglesia, para unirla y para llevarnos a Cristo. Que así sea.